instantes nada más comienza Interesting People con la conducción de Karin Silvina Ibaun. Muy buenas tardes Europa, muy buenas tardes Argentina. Hoy por segunda vez en este programa tenemos a nuestro gran invitado Javier Milei. ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal, Karin? Es un gusto enorme estar de nuevo en tu programa. No, un gusto es para nosotros, por todas las cosas hay un montón de novedades y bueno, te voy a pasar un montón de preguntas que nos han hecho, pero hay dos preguntas que son muy claves para nosotros y que sé que vos las vas a poder responder con mucha sinceridad. Una es, ¿podemos convertir por segunda vez en potencia Argentina en un corto periodo? ¿Qué pensás? Sí, definitivamente. Argentina, si volviera a abrazar las ideas de la libertad, tal como lo hizo con la Constitución de 1853, puesta en marcha en 1860, y que en aquel momento, en 35 años, nos puso a la vanguardia mundial, siendo la primera potencia mundial con el PIB per cápita más alto del mundo, sin lugar a dudas, podríamos volver a repetirlo, porque con solo poner en marcha las instituciones de las ideas de la libertad, toda la evidencia empírica sugiere que eso es posible y en 35 años podríamos volver a ser la primera potencia mundial o al menos una de las 5 primeras. Vos decís en 35 años y no pensás que es un periodo muy largo. ¿Cómo la llevarías adelante durante esos 35 años que decís que necesita Argentina para poder ser una de las primeras potencias? Bueno, lo primero que habría que entender es que Argentina, digamos, hace 100 años que viene destrozando la economía y salir del punto de esto que oscila entre el 100 y el 120 para volver a llegar a estar en el top 5, digo, no es una tarea que se pueda lograr instantáneamente. Para pensar de otra manera están los keynesianos que hacen más de 100 años que están hundiendo la Argentina. O sea, si no, hay que pensar las cosas seriamente con un criterio de largo plazo. Ese es el primer punto. Porque el crecimiento es un fenómeno de largo plazo, no un fenómeno del corto plazo. Ese es el primer punto. El segundo punto tiene que ver con la cuestión de la convergencia. La convergencia, la mitad de la convergencia, vos la podrías hacer entre 10 y 15 años, piso. Por lo tanto, porque en los primeros años vos creces más que proporcionalmente que los que van al final. Por lo tanto, en ese contexto, vos lo que tenés es que claramente los efectos se empiezan a sentir muy rápidamente. ¿Sí? Lo que sucede es que, bueno, digo, los procesos de crecimiento no son instantáneos. Entonces, digo, eso hay que tenerlo bien en claro, porque si no, después siempre eso es lo que le habilita la ventana a la izquierda, justamente, a socavar y a terminar destrozando todos estos procesos de crecimiento. Si quieres un buen ejemplo, puedes mirar Chile. Chile iba por el buen camino, les metió a la izquierda, les mató el crecimiento. ¿Qué pensás de esta teoría que se está diciendo, se está hablando mucho? Bueno, puede ser un poco conspirativa, por otro lado, ¿no? Que se está hablando de la Agenda 2030 y de los países que se están reuniendo, que están aprovechando este tiempo de pandemia para hacer un único gobierno mundial. ¿Pensás que esto se va a realizar o es solo una difamación de las redes? Mira, la verdad es que a los intervencionistas les gusta el intervencionismo y les gusta armar estructuras cada vez más grandes para controlar a más gente. O sea, y que la gente quede atrapada. Digo, ahora, de vuelta. Yo no creo que surja por una cuestión conspirativa. La propia dinámica a veces lo va desarrollando. Es decir, si vos mirás todo lo que está pasando en Argentina, podrías darle una explicación digamos, conspirativa, o lo podés encontrar también una explicación racional de cómo, por ejemplo, las sucesivas intervenciones generan, digamos, resultados fallidos y eso demanda más intervención. Y eso, por ejemplo, está perfectamente contado en el libro de Hayek, Camino de Servidumbre, donde frente a una situación en la cual el Estado decide intervenir, como esa intervención siempre es violenta, porque, digamos, implica violentar los acuerdos voluntarios de los individuos, eso siempre genera un resultado peor y eso después demanda más intervención. Y eso es un círculo vicioso que a la postre termina en el socialismo, en la versión más dura, en el comunismo. Así que en el fondo, digo, no es necesario pensar en términos de conspiración. A veces es solamente entender la lógica de cómo funcionan los procesos decisorios, cómo
responde la economía a eso y cómo después eso deriva en una mayor intervención. Entonces es tu respuesta que sí, que es realmente lo que se está diciendo y por lo que se está ahora protestando en tantos países europeos, como mañana tenemos una gran protesta a pesar de que el gobierno no la autorizó contra las nuevas medidas por el tema de que se dice también que Kurz está involucrándose con Merkel y que están llevando a cabo la ideología con todos los tratados de llevar un único gobierno, digamos, mundial donde se lleve también a caminos de un comunismo. Yo, a ver, dos partes. La respuesta tiene dos partes. Primero, no estoy ni avalando, ni contradiciendo, ni nada, No, sí, digamos, esa hipótesis. O sea, yo no tomé posición respecto a esa hipótesis. Lo único que dije es cómo funciona la lógica del sí, sistema frente, digamos, a la intervención. O sea, eso lo quiero aclarar. No me puse ni a bien, sí, favor. sí. El segundo punto es, me parece bárbaro que, digamos, o sea, las personas tomen cualquier tipo de rebelión contra el Estado, porque el Estado es esencialmente el enemigo. Así es que, digamos, o sea, jamás condenaría, digamos, es como vos, te quejarías o reprenderías al esclavo que intenta ir contra las cadenas que lo hunden. O sea, No. si el Estado es nuestro enemigo, si el Estado es una máquina de esclavizar, si el Estado es la máquina de cercenamientos de libertades individuales. O sea, es más, celebro fuertemente que la gente se rebele contra el Estado. Me parece hasta saludable. Me parece saludable que la gente reclame por su libertad. Sí. Bueno, vamos a otro tema que dice, ¿se puede congelar el peso al valor del dólar durante un X tiempo y ponernos de pie de vuelta? ¿Esa fórmula funciona? Mira, eso en Argentina se lo ha practicado. Argentina ya tuvo, digamos, una caja de conversión a fines del siglo XIX, tuvo la caja de conversión también en la década del 90 y cada vez que digo esto pasó, la tasa de inflación en Argentina se desplomó. O sea que sí, es factible. O sea, el punto es que los políticos en Argentina son los políticos más ladrones del mundo y siempre vuelven a las andadas. Siempre te prometen que esta vez será diferente y cuando volvés siempre pasa lo mismo, que es que te roban con el impuesto inflacionario. Por eso yo directamente ni siquiera, digamos, o sea, estoy pensando en una paridad con el dólar. Yo directamente estoy pensando directamente en eliminar el Banco Central y que la gente elija la moneda que se le dé la gana. ¿Qué Lo que pasa es pensás? que Sí. tenés en contra, digamos, a los políticos porque ellos son los ladrones que se benefician con cerca de 5 puntos del PBI con impuesto inflacionario, ¿no? Vos sabés que hace 3 días atrás me mandaron un video, pero de acá, de los medios austríacos, una colega Sí. que me dice, mira este video y me parece mentira, ¿es verdad lo que dice, lo que está diciendo? Me lo dijo en español vuestro presidente argentino. Y era un video que me mandó de Alberto Fernández que hablaba de que tenía que hacer una reestructuración y que por eso esas reestructuraciones eran muy importantes ahora que hubiese cambios, como diciendo que la población hay que reducirla, entonces como que la gente mayor de la tercera edad está viviendo demasiado para que es la economía argentina. Te cambié un poco las palabras, pero ese es el mensaje que quiero darte. ¿Qué pensás de esa opinión? No, yo, digamos, no he escuchado, digamos, al presidente Alberto Yo te lo voy Fernández. a pasar después el video eh, privadamente para que lo tengas. digamos, si hizo eso es una cosa absolutamente desafortunada. Lo que yo creo es que, digamos, lo que hay que también tener cuidado es que no haya una lectura sesgada y caprichosa de una declaración. O sea, por más que yo sea muy crítico del presidente Alberto Fernández, Sí, sí. creo que, digamos, en algunas cosas tiene un comportamiento verdaderamente estúpido. Te diría que hay límites que creo que nos los pasa. Te diría que es la primera cuestión. La segunda cuestión es, ojo que Argentina tiene efectivamente un problema en el sistema previsional, el cual está quebrado y que sistemáticamente
genera déficit y ese déficit es creciente en el tiempo. Ahora, por lo tanto, Argentina necesita reestructurar el sistema previsional. Obviamente, digamos que aquellos que tienen un perfil totalitario y que son muy rudimentarios intelectualmente, creen que la solución del sistema puede pasar por aniquilar gente. Digo, esa no es la postura de un liberal, ¿no? Claramente, que nosotros consideramos que el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Por lo tanto, Como digamos que, de un hecho, tema Cari, que, sí, de hecho, la reforma, digamos, del sistema previsional, en lo que tiene que ver con el pensamiento del espacio Avanza Libertad, en el cual nos encontramos Luis Rosales y José Luis Esper, el tema previsional, digamos, es más, hay que arreglarlo sin violentar derechos adquiridos. Y con lo cual, digamos, o sea, te imaginarás que, y el primer derecho, digamos, y que es un derecho natural, es el derecho a la vida. Ahora, en ese contexto, vos, digamos, o sea, la reforma la tenés que hacer y hay que hacerla sin violentar derechos, pero no es una reforma de primera generación. Es lo que nosotros llamamos la reforma de segunda generación, que haciéndola con crecimiento económico te permite poner en caja las cuentas del fisco sin vulnerar los derechos adquiridos por parte de aquellos que ya se han retirado de la vida laboral activa. hubo una pregunta que me había quedado pendiente de la entrevista anterior que me la habían hecho. ¿Cómo llevaría Javier Milei adelante la política social? ¿Viste cuando se dice que a las clases más vulnerables ahora, bueno, se les da ayuda social, ciertos sistemas sociales? ¿Cómo llevarías vos esas ayudas? O sea, ¿cómo mejorarías vos el sistema social para las clases más marginadas y necesitadas? Mira, acá, digamos, los liberales siempre tenemos que lidiar con una estigmatización y la mentira de la izquierda. Digo, la izquierda en todos los lugares del mundo mienten, sí, son básicamente una plaga destructora de la vida, del bienestar y de la economía. Y nosotros ahí contestamos con Ayn Rand, en un libro que se llama La virtud del egoísmo, hay un ensayo que se llama la ética de la emergencia. Lo que dice es que vos no podés dejar morir al caído, ¿sí? Digamos, o sea, vos tenés que darle ayuda. En especial si ese caído es caído como consecuencia, ¿sí?, de la acción estatal. Es decir, los pobres que tiene Argentina hoy son consecuencia de la acción del Estado. Por lo tanto, meter más Estado lo que va a hacer es multiplicar aún más el número de pobres. Entonces, pero nuevamente, la fórmula para sacar gente de la pobreza es la misma que encontró el mundo hace poco más de 200 años, que es el crecimiento económico. El crecimiento económico se logra con un conjunto de instituciones que se llama liberalismo, capitalismo. Cuando vos abrazás esas ideas, el sistema empieza a crecer. Ahora, en ese contexto, en la medida que vos hagas reformas estructurales para generar crecimiento económico, es lo que te va a permitir no solo bajar el empleo público, sino, digamos, ir eliminando los planes sociales, pero no porque, digamos, los eliminás vos por decisión, digamos, desde la poltrona, sino porque las personas dejan de necesitarlo porque consiguen trabajo. Esa es la consigna. Entonces, por eso son tan importantes las reformas de primera generación, que básicamente tiene que ver con la reforma del Estado, que implica una baja del gasto público, bajar impuestos y claramente cambiar las leyes laborales y abrir la economía. Vos con eso te podés asegurar por lo menos 10, 15 años de fuertes tasas de crecimiento económico y eso te va a permitir avanzar en la reforma del Estado, en la reforma del sistema previsional, ¿sí? Por Sí. ejemplo, la reforma del Estado, cómo bajar los empleados públicos con programas de retiro voluntario, cómo, digamos, o sea, salir de los planes sociales a partir de que las personas encuentran crecimiento, digamos, puestos nuevos de trabajo, y obviamente después tenés otras reformas más profundas, ¿no? Digamos, como por ejemplo en el sistema educativo, ¿sí? O la misma cuestión de la seguridad, que en realidad es un problema que tenés que ir agarrándolo o enfrentándolo desde el primer momento también. Pero bueno, tiene una lógica de cómo las distintas reformas se van haciendo, ¿no? O sea, ni que hablar, Sí. digamos, la reforma
de la coparticipación federal, la cual desde mi punto de vista directamente debería ser eliminada. Bueno, digamos, también tenés la reforma electoral, y un conjunto de reformas. Eso, de hecho, en la página de Avanza Libertad está planteado. Bien, esta pregunta ya te la hicimos. ¿Cuánto tiempo necesita un país para crecer? Que habías hablado de los 35 años, 30 años, y dónde está el problema, ya también lo habíamos mencionado. Pero ¿por qué? A ver acá, esta pregunta que nos hacen de la radio. ¿Por qué siempre los economistas se asombran de las economías de rebote en vez de preocuparse de la economía de crecimiento? Justamente, en mi caso es al revés. Yo arranqué la nota y vos me dijiste, estás hablando de mucho tiempo. Justamente, yo estoy hablando del crecimiento. El crecimiento es un proceso a largo plazo. El rebote es una cuestión de keynesianos. Lo que pasa es que en general el conocimiento, y muy en especial en Argentina, los programas de economía están diseñados para crear esclavos de la religión del Estado. O sea, vos vas a una universidad estatal en Argentina y bueno, digamos, tu espectro ideológico oscila entre el marxismo y el keynesianismo. Es más, te diría que los neokeynesianos son casi tratados de liberales, por decirlo de alguna manera, para que te des una idea. Sí, sí, sí. Ah. ¿Qué pensás del sistema momentáneamente universitario argentino? Porque los ¿Cómo? profesionales, ¿qué pensás del sistema educativo universitario argentino? Porque los profesionales argentinos están muy bien catalogados acá en Europa, pero ¿qué pensás del sistema estatal en este momento? ¿Qué experiencias tenés? Que es deplorable, que es una máquina de lavar cerebros en todas las etapas, ¿eh? No solo Sí. la universitaria, también en la secundaria y en la primaria. Es decir, los programas están diseñados para lavarle el cerebro a la gente y para formar socialistas. O sea, esa es la realidad. Bueno, próxima pregunta. ¿Le sirve de verdad el Mercosur a la economía argentina? ¿Hasta qué punto en referencia al acuerdo del Mercosur y la Unión Europea? No, el Mercosur no sirve para nada, debería ser eliminado. Es un mecanismo por el cual, digamos, los habitantes del Mercosur lo único que hacen es financiar a empresarios prebendarios que gozan de la protección que eligen un conjunto de gobiernos. Por lo tanto, habría que eliminarlo. ¿Pensás de la Unidad Europea lo mismo? ¿Que se levantaría la economía europea si cada país se volviese a independizar como lo hizo ahora Inglaterra? Bueno, digamos, o sea, yo imagínate que cuanto Sí, más chico el Estado, mejor. Así que, y todas esas superestructuras lo que generan es estructuras más grandes. Digamos, tener que pagar, por ejemplo, el Parlamento Europeo o acá el Parlasur, digamos, o sea, son montañas de dinero tiradas a la basura. ¿qué pensás de las Naciones Unidas? ¿Es realmente digamos, una plataforma para lograr ese gobierno mundial donde están detrás todas las élites internacionales metidas? No adhiero a ese tipo de organizaciones. O Bien, sea, no bien, adhiero a la ONU, no adhiero, tampoco adhiero al Fondo Monetario Internacional. Parece entiendo. que Sí, sí. Va de comparto. acuerdo también a tu teoría con respecto al Banco Central, a la eliminación, ¿no? Que ya Sí, entre otras. entre otras, sí. El Estado siempre ayuda a las empresas estatales en vez de dar créditos a las pymes. Ejemplo, los 40 millones de pesos del astillero Santiago, esta la están mandando de Santiago del Estero, que siempre lo ayudan y siempre da pérdidas. Desde siempre, desde más de 20 años, supongo que es la pregunta. Desde mi punto de vista, el Estado debe ser eliminado, así que cualquier función que quiera hacer, digo, siempre la va a hacer mal. El Ahora, o Estado, sea, el Estado digamos, debe, sí, perdón. desde mi punto de vista, o sea, la única función que le podría ocupar al Estado en el corto plazo y solamente en el corto plazo, hasta que la tecnología no cambie, es la seguridad y la justicia, que son las bases de un Estado minarquista, ¿no? O sea, yo de hecho soy minarquista. O sea, Eso, y
Sí, Técnicamente soy anarquista. eso significa cómo sería para vos entonces la constitución gubernamental al no existir un Estado. Es que yo soy minarquista, en ese sentido considero que las únicas funciones de las que se tiene que ocupar el Estado son seguridad y justicia. Bien. Después, el resto de las cosas hay que sacarlas de la esfera del Estado. Obviamente que eso no se puede hacer de modo instantáneo. Es decir, hay una situación de inicio y después vos tenés que trabajar sobre esa situación de inicio y modificarla. Las economías regionales de Argentina pierden siempre por la distancia de puertos. Es un a Buenos Aires. ¿Qué pensás sobre esa afirmación? A ver, digamos, las economías regionales, si pierden plata por eso, digamos que se deberían haber ubicado en otro lado. O sea, y si esa situación, digamos, no les gusta, la tendrían que corregir. El problema es que no es posible hacer nada en Argentina porque la presión fiscal en Argentina es tan desorbitante que no se puede hacer nada. Ese es el problema. O sea, ¿Cómo no es el pensás? problema que las economías, o sea, queden adentro de una región. Es como que yo te diga como Austria o Suiza, están en Sí, el medio de sí. Europa y están atrapados por un montón de países en el medio, eso los condena a ser pobres. Sin embargo, no es el caso. Bueno, digo, ¿por qué entonces tengo que pensar distinto acerca de una provincia en particular del país? O sea, no tiene sentido. Me llegó ayer un artículo de Argentina donde estaban diciendo que, bueno, en la ciudad de Buenos Aires, en el microcentro, están cerrando no sé qué cantidad de negocios, que se estaban pidiendo nuevas medidas de fiscalización al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. ¿Estás informado? ¿Qué pensás cómo puede recuperarse Buenos Aires de esa crisis? Mira, Buenos Aires está gobernada por un colectivista repugnante, como es el caso de Horacio Rodríguez Larreta. Y bueno, al caerse parte de sus ingresos por coparticipación a la ciudad, en lugar de bajar los gastos, él decidió básicamente subir los impuestos. O sea, ¿por qué? Porque necesita juntar los 100 millones de dólares para su campaña del 2023. Entonces, o sea, lo único que hace es ahogar más a impuestos y destrozar impuestos a los ciudadanos de la capital federal, pero nada que debería sorprender. Digamos, Larreta, como su protegida Vidal, son colectivistas, son personas de izquierda, así que, digamos, no debería sorprender que destroce al sector privado a impuestos, porque, bueno, él necesita recaudar los 100 millones de dólares para su campaña 2023 y nadie lo va a detener. De hecho, digamos, o sea, es más, una de las tantas contradicciones de Juntos por el Cargo, porque yo le digo Juntos por el Cargo, es decir, sus seguidores y sus usinas de pensamiento viven atacando a los peronistas, ¿sí? Y ahora, digamos, irresponsablemente, Larreta le ofrece la vicepresidencia a Schiaretti, digamos, para el 2023, ¿sí? O, digamos, Macri, digamos, o sea, mientras que todos los seguidores del macrismo repudiaban al kirchnerismo, digamos, su compañero de fórmula era Pichetto, que era peronista y kirchnerista, ¿sí? Que era el jefe de la bancada kirchnerista, que además es quien, digamos, bloqueó la situación para que, digamos, no fuera enjuiciada Cristina Fernández de Kirchner, o los propios macristas cuando agarran y se quejan de Moyano, y Moyano era parte de la alianza cuando llegaron al poder. Entonces, la verdad es que viven en una contradicción permanente. Lo que pasa es que la grieta entre, digamos, el Frente de Chorros y Juntos por el Cargo, básicamente, es una falsa grieta. De hecho, digamos, Macri y Cristina, digamos, Macri y los Kirchner eran socios, ¿no? Eso está muy bien explicado en el libro No va más de mi colega José Luis Esper y Luis Rosales, ¿no? Que el primer capítulo explica la sociedad entre los Kirchner y los Macri. Por ejemplo, el rol central, digamos, de cómo da un paso al costado Mauricio Macri cuando, digamos, Cristina Fernández de Kirchner consigue su reelección. O sea, Vamos. por eso es una falsa grieta. O sea, el problema es que la gente cae en esa falsa grieta. Bueno, habrá que tratar de seguir evangelizando y llevándole los mensajes de la libertad a la gente hasta que comprenda que si seguimos con este sistema corrupto, perverso, digamos, Argentina será cada vez más pobre. Es decir, ¿o acaso la solución, digamos, o sea, va a ser, la renta es la solución al kirchnerismo?
digamos, una persona profundamente colectivista, intervencionista, ¿sí? Que desprecia las libertades individuales, que desprecia la propiedad privada, que ni siquiera puede mantener un argumento en favor de la propiedad privada en un hilo de Twitter que en 5 tweets, en 2 de ellos se contradice con los 3, con otros 3. O sea, ¿qué puedes esperar de ese tipo? Nada. Si lo único que hace es hablar en función de lo que le dicen las encuestas. O sea, Claro, sí. es lo más alejado de lo que es un estadista. Después nos preguntan, me dicen que te explique por qué no funciona jamás, ejemplo, la Junta Nacional de Granos y la Junta Nacional de Carnes. Hace falta que lo explique, digo, fracasó siempre. Porque implica controlar precios. Cuando vos controlás precios, violentás los derechos de propiedad. Violentar los derechos de propiedad termina afectando la cantidad de transacciones en la economía, que obviamente siempre son menos, por lo tanto terminás teniendo precios más altos y menos producción. Bien, bueno, y te tengo que decir, Marcos de Santiago Capital te manda muchísimos saludos, sos el único con valor de decir las cosas reales. Claudia de Capital Federal, saludos a Milei presidente o diputado nacional para este año. Fuerza, Javier. Aldo de la banda, saludos a un liberal de hoy, que se atreve a defendernos a los liberales. Agustina de Tucumán, ¿qué opina de las idas y vueltas de la FIP en Argentina con sus contradicciones económicas? Bueno, la AFIP es el brazo armado del Estado para esquilmar al sector privado. Por lo tanto, digamos, es un organismo nefasto. Es la cara visible de la violencia estatal. Karina de la Capital Federal, las frases de Santiago Cafiero sobre que hay menos consumo de carne por el crecimiento de los veganos en la Argentina. ¿Qué pensás de esa afirmación? A ver, el único mérito que tiene Santiago Cafiero para estar en ese lugar es pertenecer a una familia que vive esquilmando a los argentinos desde ya su abuelo Antonio, pasando por sus padres y, digamos, él, ¿no? O sea, tercera generación de políticos viviendo en los argentinos. Es un imbécil. No, perder tiempo en comentar los comentarios de un imbécil es una imbecilidad, por decirlo de alguna manera. Desde YouTube, Santiago Despo. Hola, Milei, ¿qué opinas del petróleo? YPF parece que se funde y la OPEC está regulando la producción. Después sigue, y afecta posiblemente el nuevo suministro de la Reserva Federal estadounidense a la economía argentina. A ver, vamos por partes. O sea, Sí, te pongo la el primera caso, pregunta ahí. el caso de YPF es una empresa estatal. Inexorablemente, ¿cómo va a terminar? Mal. O sea, a ver, YPF antes de ser privatizada era la única petrolera en el mundo que daba pérdidas. O sea, ok, volvió a las manos del Estado. ¿Qué podían pretender que pase? Que funcione mal. Que funcione mal. Es decir, otra Está vez, bien. será diferente, nunca es diferente, siempre es igual, siempre funciona mal. Después el tema de lo que hace, digamos, la OPEP con el precio del petróleo, bueno, pues el problema de la OPEP. Digo, por eso también ha habido tantos cambios tecnológicos. O sea, cuando se vaya a las nubes de vuelta el petróleo convencional, bueno, entonces se sacará el petróleo no convencional o se hará uso más intensivo de las energías alternativas y obviamente también se van a ir desarrollando tecnologías que ahorran energía. Así que tampoco tanto problema de eso. Digo, hay que dejar que el sistema de precios fluya, hay que confiar más en los precios y menos en los seres humanos. Y después, ¿qué decís? ¿Afecta posiblemente el nuevo suministro de la Reserva Federal estadounidense en la economía argentina? Bueno, a ver, la Reserva Federal, digamos, lleva a cabo una política monetaria en función de mantener la tasa de inflación en términos del 2% en Estados Unidos. Bueno, después eso, digamos, podrá, digamos, coyunturalmente podrá tener algunos efectos más positivos o menos negativos. Digo, la laxitud que está teniendo en este momento la política monetaria americana ha generado, digamos, que el precio de los commodities esté más alto. O sea, eso transitoriamente le genera un alivio a la economía argentina, como a cualquier productor de commodities, pero, digamos, o sea, la suerte de Argentina en un 97,5% está en manos de los argentinos, no en el exterior. Y después,
¿Afecta positivamente el nuevo suministro de la... Ah, bueno, es la misma pregunta que se ve que la hizo, que la volvió a repetir. Bueno, después nos queda Ernesto, apoyo siempre la idea que tienes sobre el Banco Central. Saludos, que ya hablaste en contra del Banco Central, ¿no? Clara de Gracias. Mendoza, Clara de Mendoza, la economía argentina es por los keynesianos desde las universidades. ¡Qué horror! Karina desde Tal cual. Capital Federal. Sí, y 7.965 personas te están escuchando en el norte argentino en este momento. Qué bueno. Saludos a todos ellos. Muchísimas gracias. Javier, bueno, haciendo cierre a nuestra nota, ¿cómo ves ahora desde lo que estás viviendo hoy en enero este tema de pandemia? ¿Cómo ves las salidas y qué consejos nos das a cada uno de los argentinos, digamos, y los que están viviendo allá para cuidar los propios ingresos que uno tiene, digamos, lo poco o lo mucho que uno tiene? ¿Cómo lo ves todo esto? Yo creo que la pandemia ha sido una excusa maravillosa para los gobiernos de vocación totalitaria para avanzar sobre las libertades individuales. Y yo creo que el caso de Formosa en Argentina es una prueba piloto de cómo utilizar justamente el virus para avanzar hacia el comunismo. Esa forma que se vio sí, llegó acá. Con respecto a las economías regionales, son ahogadas por los puertos de Buenos Aires. Si nos damos cuenta, todas las líneas férreas van a Buenos Aires directo al puerto. De vuelta, no le gusta que haga una línea férrea mirando para Chile. Eso. Digo, O de sea, vuelta, o sea, el problema no es, digamos, cómo lo hace el Estado, el problema es la presencia del Estado, hay que sacar el Estado del medio para que los privados puedan resolver el problema. Si yo te planteo cómo era el problema de la energía eléctrica, de la generación eléctrica, a inicio de los 90, con el problema del Comahue, que generaba mucha energía y estaban bloqueadas o sea, tres líneas de alta tensión que iban hacia el nodo mercado, que es Ezeiza. La pregunta es entonces, ok, necesito al Estado poniendo una cuarta línea. ¿Y quién la hizo en realidad? La hizo el sector privado. ¿Me comprendés? O sea, cuando vos lográs sí, sacar sí, al sí, Estado del sí. medio, siempre funciona mejor. Bueno, la cuarta línea del Comahue la hizo el sector privado. O sea, entonces acá la cuestión no es meter más el Estado en el medio, es sacarlo del medio. Es decir, yo no necesito que el Estado me dé una mano, necesito que me saque las dos de encima. Tema, ¿qué hacemos los argentinos en Argentina? ¿Cómo invertimos nuestro poco dinero que tenemos? ¿Banco? ¿En casa? ¿Cómo lo Jamás, hacemos? jamás en instrumentos emitidos por el sector público. Jamás ahorres en pesos, jamás ahorres en bonos argentinos, jamás. Nada que dependa del político argentino. El político argentino es un ladrón y te va a robar. O sea, solo es una ¿Tú, cuestión de oportunidad y tiempo. otro tema antes de dejarte ir, el Banco Hipotecario Argentino? ¿Qué pensás de la política que está teniendo ahora con el tema de los planes de créditos, de viviendas? A ver, el crédito hipotecario es un crédito a largo plazo. Y cuando vos, para hacer planes de largo plazo, tenés que tener horizonte de largo plazo. Y si vos tenés una inflación del 40% que va camino a bastante más, por lo menos 50, 60, a punto tal que hasta podrías tener el riesgo de una hiperinflación. No existe el largo plazo en Argentina. Está, digamos, está vedado, está, digamos, aniquilado por la presencia del Estado y su financiamiento. Bien. Sí, es un tema bastante complicado para la situación de Argentina y toda la gente también que no tiene posibilidades de tener vivienda y una vivienda propia, ¿verdad? Bueno, y acá te hacen una última pregunta. Milei, ¿el monocultivo de la soja es el cultivo natural de la Argentina o es fruto de las regulaciones del Estado que sofocan a cualquier otra forma de diversificación? Es que, bueno, está bien planteado el punto. Si no estuviera el Estado, probablemente tendríamos una oferta más diversificada. Y si fuera un monocultivo, ¿qué importa? ¿No?
O sea, supongamos lo siguiente, que el precio de la soja fuera de $2.000, o sea, la tonelada, así lo ponemos bien, bien obsceno. ¿Qué vamos a hacer? Ah, no produzcamos soja. En realidad tendríamos que producir soja y plantarla hasta en la maceta. Era un problema de precios. O sea, y obviamente, digamos, la diversidad que haya va a tener que ver también con la capacidad y flexibilidad de nuestro suelo en función de los precios internacionales, obvio. O sea, obviamente que si se mete el Estado, lo que va a hacer que es arruinar la asignación de recursos. Sí. Y soy José de Salta, lo escuchamos, somos productores de acá en el norte, siempre nos frenan la bolsa de Rosario, rompiendo las posibilidades de nuestros productos. ¿Tenés alguna respuesta a esa opinión? Entonces, si le hace mal la bolsa a Rosario, que trate de comercializar por otro lado. Sí, los productores en el norte siempre le frenan la Rosario. Bueno, traten de salir por otro lado. Bien, te escucho un poco ahora. ¿Vos me escuchás bien ahora? Yo te escucho perfecto. Lo que pasa es que como llevo días, he venido de gira, entonces estoy como muy cansado y obviamente mi voz Sí, puede ser que esté mermando. sí. No, porque se escuchaba mucho. Bueno, Javier, yo te agradezco muchísimo por esta nota. Te deseo muchísimos éxitos. Sos una gran fuerza para la Argentina, eso lo sabés. Sabés que tenés todo mi aprecio también. Por eso estoy muy contenta de cada vez que venís al programa, que te escuchemos de afuera, te escuchen en Argentina. Se escucha perfecto. Dice, te manda muchísimos saludos desde la radio, nuestro director Juan Mucasel. Sí, Muchísimas y bueno, gracias. todos los argentinos que estamos afuera, quedamos en contacto y bueno, toda la mejor de las suertes y muchas gracias por nosotros, Javier. Muchísimas gracias, Karin. Siempre es un gusto enorme hablar contigo y un gran saludo para toda tu audiencia. Muchísimas gracias por este hermoso momento que es hablar No, contigo en cada gracias a entrevista. vos. Gracias. Gracias a vos por todo y por tu claridad, apertura en toda la información que nos das. Muchas gracias. Y No, gracias por a favor. Radio Mundo Rural. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, hasta luego.